Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, temas de actualidad que nos interesan desde el más chico hasta el más grande. Economía internacional con Julio de la Rosa, dando espacio a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, Economía Internacional con Anabel Sotelo, desde Kiev, Ucrania. Bienvenida, Anabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bastante complicado, pero bien. Sí, me habías comentado antes de la entrevista que tenías problemas con la señal, con tu internet, ¿no? ¿Esto Sí, debido a exacto. qué? Qué pena, Anabel. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que desde el 10 de octubre no han parado los bombardeos de los misiles rusos que están precisamente atacando el sistema energético de mi país. Todos los lugares que controlan electricidad, básicamente conexión y cosas así. Entonces, como esto ya dura un mes, más o menos, ¿no? Un poco más, entonces ya hay más de 700 puntos dañados y por eso la situación Ok, es bastante dura. bastante compleja. Anabel, para los que en estos momentos no han tenido la oportunidad de poder conocerte, ¿quién es nuestra invitada? Precisamente, ¿quién es Anabel Sotelo? Soy Anabel, soy directora de una editorial de libros aquí en Kiev y también actriz y directora de teatro. Ok, Anabel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo ya lleva la guerra y cuánto tiempo te has tenido que mantener en tu refugio? Que la primera vez que te entrevisté estabas allá internada con todos los enseres, con todo el abastecimiento, también con otras personas de alrededor de tu comunidad. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cuánto tiempo lleva esta noche oscura? Bueno, hace 5 días cumplieron 9 meses desde que empezó la guerra a gran escala. Fue el 24 de febrero cuando empezó todo. Y para la ciudad de Kiev, el mes duro fue marzo, exactamente cuando hablamos por primera vez. Nosotros vivimos en el teatro en un lugar bastante seguro porque es un sótano. Y creo que más o menos en abril la situación se estabilizó un poquito, pudimos ir a nuestras casas a vivir como la gente normal. Sin embargo, los bombardeos no han parado, entonces a veces volvemos aquí para pasar una En noche. estos momentos, ¿dónde te encuentras, Anabel? En estos momentos me encuentro aquí precisamente En en el el lugar. refugio. Sí, sí, porque es uno de los pocos lugares de Kiev que de alguna manera siguen con el internet. Entonces, desde aquí puedo hablar contigo. Ok, en estos momentos me estás hablando desde un refugio en Kiev, Ucrania, precisamente para el programa Inteligencia Empresarial, donde queremos dar a conocer con esta pregunta, ¿cómo está la economía en Ucrania? Desde un refugio, Kiev, Ucrania, Anabel Sotelo, cuéntanos un poco. Bueno, la situación económica obviamente es muy dura porque por la razón de electricidad, muchas empresas no pueden funcionar en su ritmo normal. Por ejemplo, la Eh, tuya, ¿está por ejemplo, funcionando en estos momentos, Anabel? Bueno, nosotros en verano pudimos sí dar a la luz a un librito nuevo, pero como hay unos lugares que
están responsables, ¿no? Por ejemplo, el suministro de papel para libros, cosas así, se ha cortado, entonces el precio ha subido como 3 veces para, por ejemplo, publicar un libro. Entonces, obviamente los libros ahora cuestan como oro aquí en Ucrania. Bueno, en todo el mundo, obviamente, pero los precios han subido muchísimo estos par de meses. Y bueno, esto si hablamos de la editorial, si hablamos de teatro, las funciones están muchas veces interrumpidas en medio por un corte de luz o algo así. Entonces, casi cada teatro ahora pone sus recursos acumulando los recursos para comprar generadores de electricidad, para por lo menos poder mantener en vivo, ¿no? Los ensayos, las funciones. Y pues lo mismo hacen todos los negocios. Ahora toda la atención está centrada en los generadores de electricidad, en encontrar maneras de seguir trabajando día a día. O sea, hoy en día están buscando la manera de poder solventar las necesidades básicas como lo es la electricidad. Estás enfocado casi todo el pueblo ucraniano tratando de poder salvaguardar el sistema energético, pues obviamente esto genera y dinamiza la economía, porque obviamente sin electricidad muchas empresas no van a poder funcionar. Y bueno, no es el mensaje que queremos transmitir, pero es la realidad que se está viviendo en estos momentos. ¿Me corriges qué hora tienes allá desde el refugio en que me estás hablando, Anabel? Son las 9:40 de la noche. Son las 9:40 de la noche. Precisamente a esta hora debemos estar teniendo 10 minutos de transmisión con el programa cuando salga al aire. Y quiero resaltar precisamente en estos momentos lo que ocasiona la guerra, lo que ocasiona el terrorismo. Anabel lo está diciendo, el costo de cualquier producto o proveedor que ella vaya a contactar, el precio ha subido hasta 3 veces. ¿Me corriges, Anabel? Sí, sí, es correcto. Eso se llama inflación, queridos televidentes. Ya sabes, no te muevas, retornamos en contados segundos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, hablando de economía internacional, precisamente con Anabel Sotelo, desde un refugio en Kiev, Ucrania. Anabel, estábamos hablando ahorita del efecto, del impacto que tiene la guerra en la economía. Y estábamos hablando de que se ha encarecido la adquisición de los insumos más o menos hasta 3 veces el precio que tenía antes de la guerra, ¿vale? Entonces, antes de que me responda, vamos a dar espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico, Anabel, el efecto de la guerra, el efecto del terrorismo en la economía. Háblanos un poco de eso, Anabel. Bueno, creo que hay dos cosas que puedo decir de este tema. Primero es que, como ya he mencionado, ¿no? La situación mueve a que los precios suban, a que haya menos mercancías en las tiendas y todo esto, pero al mismo momento también conlleva la búsqueda de nuevas oportunidades. Si puede recordar el tiempo, por ejemplo, los primeros meses de la pandemia, cuando los negocios han buscado maneras, ¿no?
cómo pueden cambiar, modificar, encontrar nuevas maneras de seguir con sus negocios. Lo mismo pasa ahora en Ucrania. Entonces muchos se adaptan y a mí me parece que esto, si se puede decir, es una cosa bien positiva porque abre unas nuevas no, fronteras para cada negocio, qué pueden hacer, de qué manera pueden cubrir los huecos en el... em, se me olvidó la palabra, perdón, en español. Sí, La los parte, ingresos, los ingresos, los ¿no? ingresos, Entonces, ¿ok? exacto. Entonces, buscan otras maneras de cómo pueden funcionar. Pero también hay cosas como los ingresos de otros países, ¿no? La ayuda económica que otros países ahora dan a Ucrania. Creo que es también una cosa muy esencial porque sin esta ayuda creo que estaríamos en un lugar peor. Y yo hablo no solo de nivel gubernamental, ¿no? Este tipo de dinero, sino también la ayuda a los negocios pequeños, como por ejemplo el nuestro, es un negocio bastante pequeño, el teatro y también la editorial. Entonces hay la gente que nos ayuda en estos momentos a sobrevivir y también a buscar otro tipo de tecnologías que podemos implementar en nuestro trabajo. Ok. Desde tu óptica, ¿cómo estás viendo? Bueno, lo estás comunicando. Se ha transformado el sector empresarial. Para algunas personas es positivo, para otras no tan positivo, para Obvio, otras obvio. un verdadero caos. Desde tu óptica, ¿cómo estás viendo la dinámica empresarial antes, al inicio y en estos momentos? ¿Y cómo la visualizas al otro año, acorde a la experiencia que tú misma estás viviendo allá en Ucrania? Creo que la dinámica es, sí, la palabra que has usado, caos, es muy buena. Así es como puedo caracterizar toda la imagen, ¿no? Porque al comienzo de la guerra a la escala grande en marzo, como la cosa era muy difícil para algunas regiones, pero por ejemplo Kiev y las zonas de oeste de mi país estaban en una situación más o menos tranquila con electricidad, agua y tal. Entonces se podía mantener un nivel bastante similar casi toda la primavera. Y en verano incluso hemos podido subir. Hoy he leído un informe sobre la situación de editoriales en total. Entonces, como en verano había un salto, cuando la gente se adaptó un poco a la situación, entonces pudo otra vez volver a comprar libros, a necesitar los libros y tal. Pero ahora, en otoño, por todo este caos con el sistema energético, y no solo el sistema energético, sino también agua, por ejemplo, por un par de días, durante 3 días no teníamos ningún tipo de agua en casas, era como una cosa fatal. Entonces, las empresas ahora están concentrados en las cosas súper básicas, la mayoría. Y creo que será así todo el invierno, porque los inviernos aquí son muy fríos, hace nieves y todo es como se centra en la supervivencia más que en el desarrollo, obvio. Pero sí, algunos buscan, como he dicho, ¿no? Maneras de cómo modificar la empresa y eso para mí es lo positivo. Claro. Em, sí, pero es muy difícil hacerlo. Para eso tienes que tener una red de conexiones, de amigos, de clientes que te están apoyando, ¿no? Entonces esto es una cosa que ahora cuesta hacer. Pero muchos lo tratan, especialmente hablo de tecnologías, como por ejemplo comprar, no sé, una antena de Starlink para poder tener conexión siempre sin depender a la conexión estatal, ¿no? Entonces, cosas así. Se abre un mercado de tecnologías que es muy fuerte ahora. A Entonces, todos grosso necesitan. modo, Anabel,
¿cuál ha sido el apoyo que el gobierno le ha dado a usted a los empresarios ucranianos? Bueno, una pregunta bastante complicada porque todo lo que hace el gobierno está completamente centrado en mantener la infraestructura básica. Entonces, todo el dinero va ahí a reparar el sistema energético y, obvio, a los militares, ¿no? Para poder continuar la lucha. Y entonces, los empresariales ahora no Claro. reciben Tú lo has dicho, nada. en estos momentos se está luchando por la supervivencia, más no trabajando por el desarrollo. Ese es el impacto de la guerra, ese es el impacto del terrorismo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, @Julio de la Rosa DC, donde vas a poder encontrar contenido de alta calidad y pues obviamente los mejores consejos para que hagas empresa. No te muevas, ya retornamos en contados segundos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección ¿Cómo hacer empresa con Julio de la Rosa? Con Anabel Sotero, desde Kiev, Ucrania, en un refugio, ¿cómo hacer empresa con Julio de la Rosa? Anabel, ¿cómo has hecho con tus empresas ahora en esta situación tan hostil como es la guerra entre Rusia y Ucrania y que tú como empresaria del arte, de la cultura, de la literatura, te has visto afectado? ¿Cómo has hecho? Bueno, creo que hay unas cosas básicas que sabía siempre, pero los aprendí seguramente durante este tiempo. Para hacer negocios en los tiempos difíciles, hay que saber para quién lo haces y qué producto tienes, por qué es necesario, incluso en los tiempos de guerra. Y pues en mi caso ha sido completamente claro que el arte es una cosa que ayuda a la gente, no solo desde el punto de vista como entretenerlos en los momentos difíciles, ¿no? Sino también para poder reflexionar, para poder guardar de alguna manera las emociones, hacer estas emociones documentadas para el futuro, para poder volver y analizar estas cosas, ¿no? Entonces, yo sé qué hago y yo sé por qué es necesario ahora. Y esto me da muchísima fuerza interna, ¿no? Para buscar maneras para mantener este negocio ahora. Y creo que así lo veo también en otros sectores, que si la persona que hace negocio sabe qué producto tiene, para quién es la persona que va a necesitarlo, puede sobrevivir, incluso en los tiempos como los tiempos de guerra, porque siempre hay que saber para qué existe en principio tu negocio, porque cuando empiezas puedes tener diferentes motivos. Pero siempre lo que hacemos, lo hacemos para que alguien venga y lo coja, ¿no? No es para nosotros cuando hacemos un negocio. Entonces, saberlo bien y se puede sobrevivir. ¿Cómo ves tu negocio para el próximo año? ¿Cómo ves la economía? Pues, a grosso modo lo dijiste ahorita, pero realmente, ya que estás padeciendo 9 meses de caos, 9 meses de hostilidad, que para nada, para nadie es fácil, obviamente, sostener esto, y mucho más cuando la economía se estanca por salvaguardar las necesidades básicas y no por propender en mejorar el desarrollo económico sostenible. ¿Cómo ves en medio del caos? ¿Cómo ves en medio de la hostilidad que se está viviendo en estos momentos en Kiev, Ucrania, la economía para el próximo año? Creo que va a ser la situación más o menos la misma que ahora, que, bueno,
¿cómo decirlo en breve, no? Creo que la situación económica mundial, no solo de Ucrania, ahora vive en un momento muy pesado, muy difícil. Y depender, por ejemplo, del Estado o esperar alguna ayuda del gobierno no es la mejor manera de cómo mantener el negocio. Entonces, Claro. para mí siempre es la misma dirección. Yo busco gente que lo va a necesitar, hablo con esta gente directamente. Yo sé las personas que llegan a mi teatro, que leen mis libros. Entonces, puedo mantener esta comunicación y para mí es la cosa clave en cada negocio, mantener la comunicación con la persona para quien haces lo que haces. Entonces, dependiendo de lo que van a necesitar, voy a adaptarme, como nosotros hemos adaptado con el teatro, por ejemplo, ahora tenemos diferentes, bueno, cosas que podemos proponer. Si antes de la guerra, por ejemplo, teníamos clases de actuación para entretenerse, para practicar inglés o no sé qué, ahora tenemos estas clases más concentradas en un sentido de ayuda psicológica, ¿no? Por ejemplo, porque la gente... Automotivación. Exacto. Entonces, y voy a hablar con la gente alrededor, voy a ver qué es lo que necesitan y adaptar. Así hace todo el equipo del teatro, el fundador del teatro, así hacemos también en nuestra editorial. Pero también yo sé que hay algunas cosas que hay que hacerlas ahora, pero que no van a dar resultado ahora, sino en el futuro, porque hay algunos temas que, por ejemplo, esto está especialmente centrado en la editorial, que algunos libros tienen que aparecer a pesar de toda la situación. Y si no venden ahora, yo entiendo que van a venderse un poco después, Claro, cuando, no sé, la situación cambie. Entonces yo también pienso en perspectiva, claro. en qué Te que tienes que van a... proyectar. Exacto, Independientemente tengas una situación hostil en estos momentos, tienes que proyectarte en el momento para cuando salga el sol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Sí? exacto, exacto. Sí, porque creo que esto nos ha educado mucho la situación con pandemia, ¿no? La cosa cambia, no puede estar siempre la misma. Entonces, hay que saber qué es lo que vas a hacer cuando termine, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En el caso de mi país, cuando termine la guerra o solamente cuando cambie toda la situación. Y pues en esto, otra vez lo repito, pero para mí es esencial, la comunicación directa es importante. Ahí tenemos los consejos de Anabel Sotelo desde un refugio en Kiev, Ucrania, donde nos habla de exactamente cómo está la economía en medio de una guerra, en medio del terrorismo, cómo se ve afectado su empresa, cómo se ve afectada la economía. De antemano te agradezco, Anabel, por tu tiempo en medio de esta situación oscura que estás viviendo en estos momentos desde Kiev, Ucrania. Te agradezco mucho tu tiempo, Anabel. Gracias, muchísimas gracias. Y pues para finalizar, quiero decir que siempre hay que mantener la fuerza interna, la esperanza y saber precisamente para qué haces lo que haces. Y por eso agradezco un montón esta posibilidad de compartirlo. Esta es tu casa, Anabel. Cuando la motivación muere, la disciplina resucita. Es el ejemplo que nos da Anabel Sotelo desde Kiev, Ucrania, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. No te lo pierdas.